Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para poder presentar la palabra del Señor en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Literalmente, no solamente están cercadas las ciudades, los países, sino también la tierra misma. Las provisiones espaciales están suspendidas. Pero una de las cosas que no está suspendida es la ayuda que viene del cielo a la tierra a cada uno de nosotros. Es importante que nos afirmemos a la palabra del Señor. La palabra de Dios en esta noche tiene como título Al límite de la vida y de la muerte, basada en el libro de Génesis capítulo 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. En estos días hemos visto como cientos de personas, ¿no es cierto?, han sido, y miles de personas han sido afectadas. Italia es la ciudad más afectada, con 24.000 personas fallecidas, más de 30 médicos, y dentro de ellos algunos nombres que quizás pude escribirlos: Gino Fasoli, Franco Galli, Rosario Lupo, que pasan a ser personas hoy día héroes anónimos, donde muchas familias vieron dejar ir a su hijo, a su padre, a su abuelo, a alguien de la familia. Ellos vivieron al límite de la vida y de la muerte hasta que finalmente la muerte los alcanzó. La palabra de Dios nos dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí. Esas palabras, ¿no es cierto?, fueron dichas ahí en camino a Berseba, a Jerusalén, subiendo de Berseba a Jerusalén. Abraham sabía que tenía que dar una prueba absoluta de la obediencia de la fe, paso a paso, hasta que la fe quedara tan evidente como el sol del mediodía. Pero tenía que ser así, paso a paso. Y nos agrega la palabra del Señor y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí tenemos la primera mención del amor en la Biblia. Moriah. ¿Qué significado tiene? Jehová es proveedor. El sacrificio humano era abominable a la naturaleza de Dios. El patriarca debe probar a sí mismo que lo que estaba escuchando es la voluntad de Dios, la voluntad específica, la voluntad directa. Esta lección es tremendamente objetiva. La mayor de la historia de la humanidad representa para Abraham el medio por el cual redimirá Dios a la humanidad por la muerte de su hijo Jesús. Como Isaac, el único hijo de Abraham, tenemos a un tipo, ¿no es cierto?, de Cristo. Tenemos acá quizás en su interior una inconsecuencia para Abraham. Lo que Dios le había dado, en este momento literalmente se lo estaba quitando. Pero Abraham había escuchado la palabra de Dios, a Dios mismo, y él estaba obedeciendo lo que Dios le estaba ordenando, ¿no es cierto?, en este momento. Después nos agrega la palabra del Señor y dice: Abraham se levantó muy de mañana y enarbodó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una obediencia pronta,
una obediencia presta. La salvación de la humanidad demandaba un sacrificio humano, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar los pecados, según nos dice ahí en el libro de Hebreos 10:4. Y así como una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados, en ese mismo capítulo, versículo 14. Por el pecado, ¿no es cierto?, de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos justos. Nos agrega la palabra del Señor que al tercer día, Abraham abrió sus ojos y vio el lugar donde tenía que llegar, y le dijo: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Habían sido 3 días de camino de Beerseba hacia Jerusalén. Sabemos que la parte esencial de nuestra vida y de nuestro vivir en Cristo debe ser la adoración al Señor. La primera vez que aparece en esta parte la palabra del Señor, adorar, pero algo importante que nos dice aquí: volveremos a vosotros. Quizás Abraham, ¿no es cierto?, estaba mirando hacia el futuro, cuando Jesús iba a morir, iba a resucitar y volver a los suyos. Abraham estaba diciendo: iremos, pero volveremos a vosotros, queriendo decir que si su hijo iba a morir, también Dios tendría el poder de volverlo a resucitar. Estaba mirando con una mirada de la fe, mirando el prototipo, ¿no es cierto?, de Cristo muerto y resucitado, y volver, ¿no es cierto?, a vivir con los suyos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La leña, símbolo de Cristo llevando a la cruz. El fuego, el juicio divino, ¿no es cierto?, que caerá sobre Cristo en el lugar de cada uno de nosotros, en el lugar de nuestro pecado. El cuchillo, símbolo de la muerte de Cristo. Y también dice que y fueron ambos juntos. Esta palabra ambos juntos nos está diciendo que Dios está reconciliando al mundo. Dios y la humanidad estamos hoy, el día de hoy, juntos. Dios, Él nos reconcilió. Entonces habló Isaac, el versículo 7. Abraham, su padre, le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Isaac es un tipo del Hijo de Dios, provisto por el Señor para salvar la humanidad, al entregarse en sacrificio vivo en la cruz. Proveer en el hebreo como en el castellano significa ver. En realidad Abraham lo que le estaba diciendo a Isaac, que Jehová vería cómo le ayudaría, ¿no es cierto?, a él, cómo Dios proveería. Estaba diciendo: Jehová vería para ello a su propia manera. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el lugar sobre la leña. Este es el lugar donde David compró la era, la conocida como la era de Arauna, donde se construiría el templo de Salomón, donde hoy está el domo de la roca o el monte del templo. Donde este lugar, ¿no es cierto?, está a 40 metros, ¿no es cierto?, del lugar que los judíos el día de hoy tienen como el lugar para ir a orar, para nosotros conocido como el Muro de los Lamentos o el Muro Oriental. La leña, tipo de Jesús clavado en la cruz.
El versículo 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham tomó el cuchillo en su mano y su entrega fue total a Dios. Dios le pidió a Abraham lo que jamás le haya pedido a cualquier hombre. El versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Vemos, ¿no es cierto?, como en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, la repetición significa prontitud, urgencia. Marta, Marta. El versículo 12 nos dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Abraham no tuvo que matar a Isaac para probar su obediencia a Dios, pero tenía la plena intención de hacerlo. Dios iba a proveer, ¿no es cierto?, para la obediencia y la fe de Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal, y sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. El carnero fue ofrecido en sacrificio en lugar de Isaac. Jesús se ofreció como el sustituto de nosotros. Aquí tenemos la doctrina de la sustitución. En otras palabras, tenemos aquí el plan de la salvación, en el cual hemos estado hablando, ¿no es cierto?, las semanas anteriores en la escuela dominical. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. El Señor proveerá. Jehová Jireh, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estimados hermanos y hermanas, esta meditación o reflexión bíblica en medio de esta pandemia, creemos importante que cada uno vaya tomando, ¿no es cierto?, su propia lección. Creemos que debemos salir fortalecidos. Creemos que debemos salir literalmente nuevas personas, nuevos pastores, nuevos hermanos, nuevas familias, fortalecidos por la palabra del Señor. Si no logramos entender lo que hoy día está sucediendo en el mundo, con este sacudón, con este terremoto, con este tsunami de esta pandemia, valdría la pena preguntarnos qué tendría que hacer Dios para que nosotros nos volvamos al camino de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para convertirnos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que seguir pavimentando, caminando el camino hacia la vida eterna? Les dejo esa pregunta para ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.